Señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo video aquí de su canal El Cuayayo. En esta ocasión nos encontramos en la localidad de Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, por supuesto otro bellísimo lugar de aquí del estado de Veracruz. Este lugar de Rinconada o esta localidad de Rinconada también es conocida como la capital de la garnacha o Garnachilandia, señores. A partir del día de hoy, viernes 15 de agosto, va a iniciar lo que es el Festival de la Garnacha. Por supuesto, sigue el día sábado 16 y domingo 17, que va a ser el cierre. Hay eventos súper importantísimos que se van a llevar a cabo aquí en esta localidad, y me refiero a que se va a formar también una garnacha gigante. Si no me equivoco, va a ser el día domingo. Hay antecedentes de que el año pasado se formó con 1,895 garnachas, midiendo un total de aproximadamente de 5.5 metros. Imagínense, wow, qué impresionante se va a ver esa garnacha ahí por el cielo. Viéndolo desde arriba se ha de ver súper impresionante. Aparte hay otras actividades como el concurso de comelones o comeloncitos, que se trata de ver quién se come más garnachas en 15 minutos. Por supuesto que hay premios, y por allá el año pasado hay el récord de una persona que se comió 41 garnachas. Imagínense, señores. Entonces, la verdad, estamos en este Festival de la Garnacha y esperamos pasárnosla bien. Espero llevarte completo el video para que también te diviertas y conozcas todo lo que hace esta localidad de Rinconada, Veracruz. Por supuesto que también van a haber grupos musicales. El día de hoy, viernes, va a tocar Nativo Show. El día sábado van a estar los Embers. Y por supuesto que el día domingo quieren cerrar con broche de oro. Va a estar los Super Caracoles, que ellos están cumpliendo 50 años de haberse iniciado como grupo musical, y ellos son originarios de aquí de Rinconada y lo quieren celebrar a lo grande. Quieren celebrar sus 50 años en su localidad natal que los vio nacer. Por eso van a tocar aquí en Rinconada. Entonces, señores, espero que me acompañen en toda esta transmisión, se diviertan, espero les guste el video y espero que lo vean a más no poder. Entonces, señores, acompáñenos en la localidad de Rinconada, Veracruz. ¡Vámonos! Bueno, señores, venimos llegando aquí a la localidad de Rinconada. Les dije, mundialmente conocida como la capital de la garnacha o Garnachilandia. Vamos a dar un recorrido rápido para conocerla y dejarles aquí unos videos chingones para que ustedes también la conozcan. Acompáñenos. Muy bien, amigos, como pueden ver, pues ya estamos aquí en la localidad de Rinconada, que te va a quedar a tan solo 44 kilómetros de Jalapa y solamente 22 kilómetros del puerto de Veracruz, para que vengas un fin de semana y te comas estas deliciosas garnachas. Si te preguntas qué es una garnacha, es una tortilla de maíz hecha a mano, por supuesto, frita con manteca de cerdo. Por allá le echan carne deshebrada de puerco o de res, que queda súper deliciosa. Por allá quisimos preguntar la receta secreta de la salsa, pero prácticamente nadie nos dijo. Pero de todos modos, en este video vamos a desentrañar la receta secreta de las garnachas. Entonces, vamos a entrarnos a lo que viene siendo el Festival de la Garnacha 2025, aquí por supuesto en Rinconada. Vámonos, señores. Bueno, señores, pues hoy es viernes 15 de agosto y como dice el eslogan, la fiesta o el Festival de la Garnacha va a ser 15 y 16 de agosto. Vean, esta es prácticamente la entrada. Dice: bienvenidos, juntos por el sabor, Festival de la Garnacha Rinconada 2025. Señores, vamos a entrar y vamos a desentrañar esta aventura del Festival de la Garnacha. Acompáñenos en estos 3 días. ¡Vámonos! Vean, pues ya estamos aquí adentro. Prácticamente llegamos a barrer. Apenas están colocando los puestecitos. Este va a ser un localito ahí de elotes, esquite, que más adelante lo vamos a ver. Por acá, frutas Don Cele. Esta es la famosa casa del campesino de aquí de Rinconada, se llama Luis Díaz Lara. Entonces, señores, por acá va a estar todo el corredor gastronómico. Aquí nuestros amigos ofreciendo toda clase de productos. Por ejemplo, aquí dice coctelería, ahí lo vamos a ver más adelante. Por allá los frappés. Por acá miren
Es un localito rosadito, se ve bonito. Vamos a seguir porque prácticamente es recorrer todo esto. Vámonos, vámonos. Bueno amigos, vean, vamos a empezar ya este proceso de las famosas garnachas de aquí de Rinconada. Por allá están las tortillas, por supuesto, hechas a mano de maíz. Y la receta secreta de la salsa. ¿Cuál es la receta secreta, oiga? No se puede decir. Ya escucharon, no nos las puede decir, así que vamos a seguir poco a poco el proceso. Ahí les va untando la salsita. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva, oiga? Lleva carne de res y cebolla. Ya escucharon, carne de res y su cebollita, carne deshebrada que estamos viendo aquí y la cebollita picada de este lado. Entonces, señores, les dije, ahí disculpen si les estoy grabando y les estoy alzando un poquito la voz, lo que pasa que tengo ruido ahí de fondo, pero bueno, por aquel lado ya están en proceso. Vamos a ponernos por acá, vean, ahí se ve las famosas garnachas, ricas y sabrosas. Ahí está la carnita deshebrada de res, y te dije que puedes pedir también carne deshebrada de puerco, no pasa nada. Entonces aquí tú la vas a elegir si la quieres en término doradito o semi doradito. Vean, sabroso. Bueno amigos, vean, va llegando las dos garnachitas. Vamos a empezar con dos señores. Por allá ven, término medio doradito. Vamos a entrarle, provechito para ustedes. Vamos a darle porque nos espera. Vamos a darle un pequeño recorrido a todo eso para que lo conozcan también. Aquí se llama todo eso el garnachódromo. Así se llama todo eso, garnachódromo. Vamos a echarle salsita, amigos. Un poquito de salsita picante. Esta es de la roja. Ahorita vamos a agarrar un poquito de la verde también. Vamos a ver de la verde. Por acá va llegando el agua de maracuyá, también súper deliciosa. Provecho para ustedes. Vamos a entrarle. Bueno amigos, vean, ya terminamos de comer de aquel lado. Probamos las garnachas. Ahora nos vamos a acercar aquí donde dice Antojitos Cristi y vamos a probar su sabor de la garnacha. Queremos probar, más que nada queremos saber la receta secreta de la garnacha. La salsa de la garnacha, ¿se puede o no se puede? Decía mi madre, alcance, si le doy la receta, a la hora que la haga no le va a poder decir. Pierdo el negocio. No, te va a destantear y no le va a salir igual. Ah, ok. No le puedo decir, pero... Correcto. Vamos a querer dos garnachitas para probarlas a ver qué tan diferente sabe aquí. Vean, entonces va llegando estas garnachas de Antojitos Cristi. Vamos a ver si sabe diferente a donde comimos la primera vez. Por supuesto dicen que cada localito o cada restaurante tiene su sazón. Entonces vamos a probar, señores, para ver si sabe un poquito diferente. Por supuesto ya saben la rigurosa. Por allá mi compita se pidió unos plátanos fritos para completar lo que venía haciendo sus empanaditas del otro lado. Entonces, provecho para ustedes. Vean la consistencia, está suavecita y se deshace en la boca. Bueno señores, lo acabo de comprobar. Por supuesto que cada restaurante o cada local de antojitos va a tener su propio sabor, su propio sazón, ¿no? Le dicen. Estas garnachitas de aquí de Antojitos Cristi, la verdad, están súper deliciosas. De hecho, se les siente lo que viene siendo por allá, lo que ocultan de la receta secreta, lo que es la canela. Dicen que independientemente de todos los chiles que le echan, el tomate, la cebolla, la salsa,
La canela le da el toque final al verdadero sabor de esta salsita de garnacha. Aquí sí se siente. Bueno, señores, siendo las 4 o 6 de la tarde, el Festival de la Garnacha va a dar inicio con la presentación ahí de la danzonera. Ahorita nos vamos a acercar poquito para hacer el recorrido. Ya va a iniciar todo esto, señores. Aquí en Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. ¡Vámonos! Señores, vean, ya hay un poquito más de gente aquí en el garnachódromo que le dicen. Nosotros ya comimos, ya disfrutamos un poquito el danzón. Por allá siguen otros eventos. Entonces, vean qué bonito bailan el danzón aquí en Rinconada, señores. La verdad, algo bello. Seguimos. Vean, amigos, por acá tenemos unos participantes del danzón que verdaderamente me sorprendieron. ¿Cómo se llaman y de dónde vienen? ¿Vienen de Veracruz? ¿Qué les parece este evento? ¿Qué les parece? Fabuloso, estamos disfrutando ahorita. Claro, se lo merece, sin duda alguna. Es una danzonera que puede llamar el nombre de este municipio, de Emiliano Zapata. Y en este caso, el día de hoy, de este Festival de la Garnacha 2025. Oye, veo que saben bailar perfectamente el danzón, ¿no? ¿Pertenecen a algún grupo o algo? Hacemos mucho, tenemos un rato, no mucho, pero nos llama la atención el danzón, corre sobre las venas del danzón, por eso lo bailamos. Casi la mayoría de nosotros tiene 2 pies izquierdos. Yo creo que pisaría a mi pareja varias veces, pero veo que ustedes se mueven como peces en el agua. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, amigos, por allá vieron 2 horas de danzón que disfrutamos con toda esta gente que estaba bailando. Por allá pudimos entrevistar a una persona, pero lástima que tuvimos que gritar casi para que escucharan. Ellos vienen de Veracruz y vinieron a disfrutar este evento directamente desde Veracruz, señores. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos entrevistar a otra persona que haya bailado. Vean, amigos del canal, por acá tenemos a unos super bailadores de danzón que los vimos moverse como pez en el agua. A ver, platíquenos de dónde son y cómo se llaman. Nosotros somos de Jalapa, Veracruz. Ok. De Jalapa. También de Jalapa. ¿Cómo se llama usted? Marta. Rafael González. Rafael González. Ahí los vimos, por supuesto, moviendo todos los pies a todo lo que da el danzón. Me impresionaron con su baile, ¿eh? ¿Pertenecen a algún grupo de simplemente por afición? Y a ver, díganle a la gente que se venga, invítenlos para que cada año no se pierdan estas fiestas de Rinconada. Más aparte, probar que... Las garnachas, eso siempre. Vengan a comer garnachas, están muy ricas. ¿Ustedes ahí de Jalapa se llevan su dotación de garnachas, sí o no? ¿Algo? A veces llevamos las frases no, pero sí las probamos, muy ricas. Ok, pues los felicito mucho a ustedes por su gran bailongo que dieron. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Señores, en unos momentos ya va a iniciar lo que es la inauguración de este Festival de la Garnacha y por supuesto la coronación de la Corte Real de este festival. Esto es a las 8 de la noche, son las 7:38. Ya en unos momentos, les digo, inicia la inauguración de este evento. Muy bien, señores, pues ya nos salimos un ratito ahí de el garnachódromo y venimos aquí a interceptar la Corte Real de este Festival de la Garnacha que ya viene en camino, señores. Acompáñenos, vamos a grabar poquito el desfile de la Corte Real. Aquí vienen ya las personalidades que conforman todo este evento.
Ellos van a llevar a cabo la inauguración ahorita ya en el templete. Ya los están esperando. Y vamos a pasarnos poquito para acá. Vean estas vestimentas aquí en el festival. ¡Wow! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Órale! Entonces, señores, todo esto es lo que nos espera ahorita allá en el Garnachódromo. Ahí nos vamos a ver, señores. ¡Saludos! Reina del Festival de la Garnacha. Ahí viene, ahí viene. Muy bien, amigos, pues después de este pequeño desfile y este ambientazo aquí en Rinconada, ya vieron ahí a la señorita Kareli Alfayo, reina de este festival. Por supuesto va a ser la inauguración y la coronación el día de hoy. Entonces vamos a meternos otra vez al Garnachódromo para esperar que estas personalidades vayan a aquel lugar. Vean, también aquí está el famoso carrito que te da todo el recorrido aquí en Rinconada. Vean, wow, donde se haya implementado un paseo turístico de estos. Pero bueno, señores, continuamos. Vamos a grabar. Saludamos a la Corte Real, señores. Síndica única. Saludamos muy cordialmente. Hola. En representación del ciudadano Ricardo Aguirre Barragán, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, al doctor Edgar El. Presentación del presidium, señores. Damos inicio. Perfecto, ahí está saludando, enviando abrazo, beso y apapacho, todo junto por el Rey 2025. ¡Qué bonito! Y qué bonito le luce esa corona. Vemos cómo colocan en la banda a nuestra reina de este gran festival de la Garnacha 2025 y posterior a esto será coronada. Un gran logro, Carol. Oye, sin duda alguna, señoras y señores, ahí está la reina 2025. Rinconada tiene reina. Que se escuchen los aplausos, las porras, la familia, cada uno de ustedes que hoy acompañó a su reina. Y así es, Rinconada tiene reina 2025. Bueno, señores, pues casi son las 9 de la noche, nos dio hambre. Otro antojito veracruzano, vean, unas gorditas rellenas de frijol. Vamos a cenar porque esto sigue para largo. Vamos a continuar con el bailongo de Nativo Show, señores. Pero primero vamos a cenar. Pero bueno, señores, seguimos. Vean, por acá me acabo de pedir también de cena otra suculenta garnacha, que hasta ahorita no hemos podido descifrar los ingredientes, pero aquí se los pasamos rápidamente. Dice que contiene tomate, chile guajillo, chile chipotle seco. Si quieres que esté un poco picosito, le vas a agregar chile de árbol. Por supuesto que lleva su ajo, su ración de cebolla, pimienta gorda, sal en grano, y dicen que por supuesto lo que le da el verdadero sabor es el ingrediente o el condimento especial, que es la canela. Si le echan canela a esto, sabe súper delicioso. Entonces, señores, hemos descifrado el secreto ahí de la salsa de estas famosas garnachas de aquí de Rinconada, Veracruz, señores. Seguimos, provechito para ustedes. Bueno, señores, ya terminamos de cenar. Como vieron, ahí llené algo la barriguita. Quedé bastante lleno. Vamos a ver si esto se llena de gente bailando. Vamos a esperar un poquito. Viene Nativo Show, señores. Venga, Nativo Show. En este festival de la garnacha, aquí en Rinconada, vean. Buenas noches.
Bueno, señores, pues casi son las 12 de la noche, nosotros ya nos vamos. Como vieron ahí, hasta el Cuayayo tiró la polilla. Nos echamos un bailecito ahí leve. Todavía sigue Nativo Show, señores. Ya nosotros nos vamos a descansar para mañana seguirle con este evento, este Festival de la Garnacha 2025. Mañana, por supuesto, el concurso de comelones y comeloncitos. No se lo pierdan el día de mañana. Entonces, nosotros ya vamos a descansar. Los esperamos ver en el siguiente video. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Bye.